van a necesitar, no sé si ustedes tienen la posibilidad de tener computadora a la mano para el ejercicio que vamos a hacer hoy. Espero que sí, porque digamos que sería un poco más complejo si solo están conectados a sus celulares, ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad de estar frente a sus computadores, va a ser mucho mejor en términos de la actividad que vamos a realizar en la jornada de hoy y que vamos a continuar mañana y el sábado. A todas estas, porfa, recuerden que nos debemos poner de acuerdo el sábado a qué horas nos vamos a encontrar. Algunos ayer decían yo puedo en la mañana, otro dijo yo no puedo en la mañana sino en la tarde. Entonces digamos que tratemos de ponernos de acuerdo en un lapso, en esas 2 horas en donde puedan estar realmente todos, por favor. ¿Listo? Les voy a mostrar a sus, o en sus computadores, en sus correos, les debe estar apareciendo esta carpeta que se llama Taller Corrección de Textos Científicos y Normas APA, que les estoy mostrando en este momento, ¿sí? En esta carpeta van a encontrar una carpeta que contiene diferentes artículos o documentos que hacen referencia a la coherencia y a la cohesión textual. Ahorita vamos a ver, digamos que algunos conceptos más para aterrizar un poco el ejercicio, porque me interesa efectivamente que logremos hacer el proceso práctico, primero desde un documento que les voy a compartir y luego específicamente desde sus textos, los que están escribiendo, los documentos, informes, artículos, etc. Entonces, estos documentos, digamos que me parece que recogen ideas interesantes que nos pueden servir a futuro. Digamos, no vamos a revisarlos y a leerlos todos en estas 8 horitas de nuestro taller, pero sí quisiera que los puedan tener para sus procesos personales. La otra carpeta contiene otros documentos sobre conectores, que son muy importantes utilizarlos, pero que no podemos abusar del uso de los mismos, ¿no? Entonces, digamos que allí van a encontrar algunos documentos que solo les muestran la lista de conectores, digamos que de acuerdo a lo que yo requiero, si necesito hacer relaciones, si necesito conectar en términos de ideas hablando de algún tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que ahí también podemos apoyarnos en ese ejercicio y creo que hay uno o dos textos que nos explican de manera muy sucinta y nos muestran nuevamente una lista de conectores. Digamos que en estos procesos y en estos textos muchas veces depende del autor que revisemos, depende de, digamos que el contexto y la lógica como el autor que propone, tanto hablando desde los conectores como también desde la cohesión y la coherencia textual, pues es probable que encontremos algunas diferencias. Que es importante que tengamos la posibilidad de comprender, digamos que el concepto para aterrizarlo en el ejercicio ya práctico y desde allí identificar con cuál autor, digamos, que uno se siente más cómodo, cuál se identifica más con mi tipo de escritura, cuál es mi intención de mi escrito, por tanto, entonces, cómo entiendo el ejercicio de la cohesión y la coherencia. Entonces, digamos que los textos también nos permiten o nos orientan algunos elementos al respecto. Van a encontrar también las presentaciones, que básicamente la de citación, referencias y la del día de hoy. Son presentaciones muy cortas, pero digamos que tienen algunos elementos puntuales en relación con lo que estamos trabajando. Aquí en esta carpeta que les estoy mostrando, que la nombré Textos Personales, Ejercicio Práctico, es importante, porfa, que vayan subiendo el documento, el que vamos a utilizar, que tienen ustedes para ir revisando. Digamos que en una primera parte de nuestra jornada de hoy, lo que les decía hace un momento, vamos a finalizar lo de referencias, específicamente capítulo del libro y tesis. Voy a contestar las 2 preguntas de los compañeros, cómo citar grabaciones de entrevistas, que lo encontramos también en un documento que les acabo de compartir, y cómo citar documentos no publicados oficialmente. Digamos que en el texto de resumen en español de la APA no lo plantea, pero les voy a dar algunas orientaciones de cómo podría hacerse el ejercicio a partir obviamente
mi experiencia en ese proceso. Aquí está el documento de APA en PDF séptima edición en resumen, que es este también que les muestro aquí, que también pues uno ya lo encuentra impreso, pero digamos que es el documento que nos han compartido desde el semestre anterior y que efectivamente responde a lo planteado por APA séptima edición y bueno, el sílabus que les mostré el día de ayer. Entonces, porfa, vayan subiendo el documento personal en esta carpeta que les estoy mostrando, que se llama Textos Personales Ejercicio Práctico, y en este momento voy a generar una carpeta de, que la voy a nombrar Ejercicio 1, Ejercicio Práctico 1, texto general, ¿sí? En donde les voy a compartir en este momento el documento corto, es una paginita con 2 renglones, mediante el cual de manera individual vamos a hacer el ejercicio práctico de hoy. ¿Listo? Quiero saber si es claras como las orientaciones, sé que hablo mucho y que digo mucha información al tiempo, perdón, entonces quisiera saber si es claro lo que les acabo de orientar para nuestra actividad del día de hoy. Es claro, sí, recibida, 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 sí la recibí. Ok, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, tengo la leve impresión que no les gusta mucho activar el micrófono. No sé si es un asunto de no tenemos audio o de no nos gusta activar el micrófono o nos aconductaron a que el micrófono no se activa. Entonces, digamos que conmigo no hay ningún problema en que lo activen. A mí me gusta más que puedan activar el micrófono, al menos escucharlo ya que no nos vemos, o por lo menos yo no los veo a ustedes. A mí me gusta mucho sí activar la cámara porque digamos que me imagino que si ustedes también son docentes, sufren en este ejercicio de la mediación por tecnologías que uno no sabe si le está hablando a alguien o no, porque la pantalla que se muestra ahí es nombres y fondo negro. Entonces, me parece interesante, gracias Diana, bien. No los voy a obligar como cuando obligamos a los niños en el pregrado, ¿cierto? Para saber si están o no están, todos activen la cámara. No, porque sería muy chistoso hacer ese ejercicio, pero si las pueden tener activas al menos para que ustedes se reconozcan. Yo no sé si ustedes se conocen entre ustedes, no sé si todos son estudiantes del posgrado también ahí finalizando pregrado me decían, no sé si algunos son profesores o no, entonces digamos que al menos como que nos podamos identificar un poco viéndonos. Gracias Diana. Cuando ya te canses, si quieres la desactivas, ya que los compañeritos no se animan mucho a hacer el ejercicio. Pero como mínimo sí sería chévere. Hola. Hola Stephanie, Hola Carmen, gracias. ¿cómo estás? Bien, No, yo bien. quería activarla, pero no estoy segura de si me ven. Creo que está desconfigurada, entonces mejor no, para no desconcentrar a nadie. Sí, sí te vemos así. Sí, pero bueno, nada, estoy acá muy presente. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Listo, gracias Diana y gracias Stephanie. Entonces, insisto, si tienen alguna duda o inquietud, de una activan el micrófono, me interrumpen y con mucho gusto pues resolvemos las dudas que se van presentando. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el ejercicio que iniciamos ayer y que lo dejamos ahí casi que finalizando. Realmente nos quedaron 2 elementos que tienen que ver con las referencias. Ya les voy a empezar a compartir. Listo. Y que tiene que ver entonces con las referencias cuando leemos, cuando utilizamos, cuando consultamos un capítulo de libros. Y generalmente pensamos que cuando leemos el capítulo, lo que hacemos es referenciarlo como un libro. Y APA nos dice, no, miren, si ustedes están leyendo de un libro un capítulo específico,
hay una manera de que usted lo referencie. Entonces, digamos que nos hablan de los capítulos del libro con editor y los capítulos del libro sin editor. Todos en algún momento de la vida hemos leído un texto. Por tanto, sabemos que efectivamente hay libros que en su carátula o en su contraportada nos habla de que hay un editor o editores o que hay un compilador o compiladores que hacen las veces del editor también en otra, digamos que en otra lógica en términos como de publicación o de escritura. Entonces, pero algunos textos simplemente tienen el autor y generalmente o en algunos momentos, algunos libros, si bien están divididos por capítulos, no tienen autores por capítulo, sino que es un libro con un solo autor, sin editor, pero que digamos que no necesariamente estamos consultando todo el texto, sino que nos orientamos a un capítulo o capítulos específicos que nos interesan revisar en algún momento en relación con el texto la temática que estemos trabajando. Entonces, como les estoy mostrando aquí, siguen siendo los mismos 4 elementos cuando vamos a trabajar una referencia. En ese sentido, la parte inicial siempre será igual. Vamos a colocar el apellido, la inicial y el año de publicación. Recuerden que si no tiene año de publicación, colocamos las iniciales S.F. y cerramos dentro de paréntesis. El primer ejemplo que les muestro acá es de un capítulo del libro con editor, pero si se dan cuenta, aquí al final no aparece ni un enlace, no aparece una URL, eso significa que el texto es impreso, ¿sí? Recuerden que siempre, se los decía ayer, siempre que revisamos un texto digital o en la web, es importante colocar la URL o el enlace de donde lo tomamos para quienes deseen consultarlo, si de pronto es interés posterior o sus mismos asesores, o si estamos hablando de un informe, su jefe le interesa revisar algún texto que se utilizó para el informe, entonces también pueda acceder a él. Por eso es muy, muy importante cuando hacemos este ejercicio de garantizar que el enlace funciona aún y que efectivamente me lleva al documento que me interesa que el otro pueda consultar también. Entonces aquí es González M. 2003, la producción de resultados científicos. Este título de la producción de resultados científicos es el título del capítulo, ¿sí? Si se dan cuenta, no va en cursiva. Finalizado el título del capítulo, colocamos sin colocar 2 puntos, eso era como en la 6ª o la 5ª edición, colocamos la inicial del nombre, miren que aquí cambia un poco, por eso yo les decía ayer, yo siempre que voy a referenciar un capítulo de un libro, yo siempre me voy otra vez al texto, porque digamos que se me ha dificultado interiorizar que va la inicial del nombre y luego coloco el apellido, porque venimos con la lógica contraria. Entonces aquí cuando vamos a nombrar al editor, si el libro tiene editor, vamos a colocar la palabra en la inicial del nombre, en este caso B. y el apellido del editor, que en este ejemplo es Maltras. Seguido a ello abrimos un paréntesis y colocamos la abreviatura de editor, que es E mayúscula, D minúscula. Por eso hice el ajuste ayer con el número de edición cuando hablamos de ese tipo de información en un libro. Aquí estamos hablando del editor, por tanto la E la plantea APA en mayúscula, seguida una D minúscula, punto, porque estamos hablando de una abreviatura, cerramos el paréntesis, escribimos una coma y ahí sí colocamos en cursiva el título del libro de donde consulté ese capítulo específico. En el caso del ejemplo se denomina los indicadores bibliométricos, 2 puntos, fundamentos y aplicación al análisis. Esos 2 puntos hacen parte del título del libro. No es que uno se los invente, hacen parte de. Aquí viene una cosa interesante y es que si se coloca, si bien se colocan el número de las páginas, de dónde a dónde va el capítulo, si se dan cuenta, encerramos el número de las páginas dentro de un paréntesis
y las acompañamos de la abreviatura PP. Que es diferente a la revista, ¿sí? Tendemos a caer, sobre todo cuando hacemos referencia de las revistas o de artículos de revista científica, en colocar la palabra volumen, la palabra número, la palabra página, ¿sí? Allí solo van los números de las páginas, de dónde a dónde va el artículo, sin encerrarlo en ningún paréntesis. Mientras que en el capítulo del libro sí hacemos el ejercicio de cerrar las páginas, de encerrarlas, perdón, dentro del paréntesis y acompañarlas por la abreviatura PP. Finalizando entonces las páginas, aquí lo vemos, cerramos con un punto y colocamos el nombre de la editorial o el nombre de la organización que publica el texto, que es el segundo ejemplo, ¿sí? Aquí el segundo ejemplo entonces lleva dos editores, ¿sí? Y lo que hice fue aquí mostrarles un poco, porque no necesariamente es una editorial quien publica, por ejemplo, un texto. Hay universidades que tienen editorial, pero no todas la tienen. En el ejemplo que les planteo y en el documento, si ustedes lo rastrean, quien lo publica es la Universidad Central. Entonces, aquí no habría un nombre de una editorial, sino que aquí va el nombre de la institución, en este caso del ejemplo, que publica el texto. Pero si se dan cuenta, siguen siendo la misma estructura, la información de los autores, la información del año de publicación, el título del capítulo, en este caso, sin cursiva, seguido de los editores. Aquí miren que como son dos editores, entonces la abreviatura es EDS punto, seguido del título del libro, en donde encontramos el capítulo leído, las páginas y por último, en términos de la fuente, en este caso sería la editorial o la organización que lo publica. No sé si tengan ahí preguntas o es claro el asunto. Listo, es claro. Yo siempre entiendo, yo entiendo que los silencios es, profe, todo claro. Eso lo he entendido perfecto, Julián. Lo he entendido en mis clases con los estudiantes. Cuando ellos se quedan silentes, yo lo asumo como que todo es claro. Entonces voy a utilizar el mismo ejercicio acá. Ok. Cuando revisamos una tesis, si ustedes revisan la APA en su versión en inglés, ya sea el texto impreso o en la página web de APA, van a encontrar que nos propone no solamente cuando utilizamos una tesis, digamos que impresa, que creo que hoy en día ya no se imprimen las tesis porque se van derecho a los repositorios institucionales, pero digamos que todavía existen algunas empresas porque previo a que existieran los repositorios era lo que hacíamos, digamos que en términos de estos ejercicios. A mí me tocó imprimir mi tesis de posgrado, por ejemplo, la de pregrado ya no me acuerdo, pero la de posgrado sé que sí porque la tengo. Entonces digamos que hoy en día, como todas, digamos que muchos textos, documentos se han venido digitalizando, entonces digamos que APA también hace un ejercicio de mostrarnos ya no solamente una tesis impresa, sino también una tesis que está en repositorio o tesis que están en bases de datos, ¿sí? Aquí creo que me faltó el ejemplo de la de bases de datos, me queda la tarea de complementársela también, ¿sí? Con los otros elementos que me decían, creo que ayer me preguntaron eso también. Entonces, haré el ejercicio de complementarla, obviamente. Entonces, como ustedes están viendo allí, seguimos en la misma estructura, apellidos o apellido del autor con sus iniciales, el año de publicación, en este caso de la tesis, y si se dan cuenta aquí, al igual que cuando hablamos de un libro, el título de la tesis va en cursiva, ¿sí? Seguido del título de la tesis, sin colocar puntos ni comas, abrimos el corchete, si es corchete pero cuadrado, no sé cómo se llama, para escribir dentro de ese corchete tesis de maestría, si es de maestría, tesis de doctorado, si es de doctorado, seguido de una coma, colocamos el nombre de la institución
cerramos nuestro corchete y lo acompañamos de un punto y colocamos la fuente en dónde está ese documento. En el ejemplo, en el archivo digital de la Universidad de Caldas. Aproveché y coloqué la información de una tesis, creo que de, si no estoy mal, de diseño gráfico. Ahorita les tengo que preguntar sobre diseño gráfico, que yo de eso no sé. Yo soy psicóloga, por tanto yo, obviamente, de los temas que seguramente ustedes trabajan, no los tengo claros, por tanto les haré algunas preguntas ahorita en nuestros ejemplos. Y finalmente, si estamos hablando que es un texto, un documento digital, pues es importante colocar la URL o el enlace en donde tenemos la posibilidad de encontrar ese documento. Digamos que utilicé la misma información si fuera una tesis que no está en archivo digital, que no está en el repositorio, que no está en una base de datos, que digamos que no ha sido publicada, la guardamos, la imprimimos o la guardamos como un texto o un documento inédito, pues hacemos el mismo ejercicio. Mira Duque JD, año 2021, el vestido funcional, una revisión al concepto de vestido funcional para el diseño. Acompañado de ello, entonces abrimos nuestro corchete y guardamos la frase tesis de maestría inédita, es decir, no ha sido ni subida al repositorio ni está publicada. Cerramos nuestro corchete, lo acompañamos de un punto y colocamos en este caso la institución, que es la Universidad de Caldas. Entonces aquí ya esta estructura me cuenta y me dice que estoy hablando de una tesis. Me cuenta y me dice qué tipo de documento es digital, está en un repositorio o está en una base de datos, que en la base de datos lo que cambia es colocar el nombre de la base de datos, en vez de archivo digital Universidad de Caldas, iría la información de la base de datos donde uno podría encontrar la tesis. Y digamos que nos permite identificar efectivamente, por eso yo les decía ayer, cada una de las estructuras que vamos revisando me dice de qué documento me está hablando el autor del texto, ¿no? Si me está diciendo que la referencia hace alusión a un artículo científico, si hace alusión a un artículo periodístico de un artículo de revista semanal, si hace alusión a un libro y si el libro es impreso, si el libro está en un repositorio, si el libro está en formato digital, en donde lo encuentro, lo mismo con el capítulo del libro, lo mismo con las tesis, ¿sí? Por eso insistía mucho ayer cuando les decía, para yo poder identificar qué es lo que mi estudiante, en este caso, está utilizando como recurso de consulta o documento de consulta, pues yo debo, si estamos hablando de la APA, debo conocer la APA para poder entender la estructura y la lógica en la cual el estudiante o el docente o el directivo, etcétera, pues está haciendo uso de la misma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poderlas tener muy claras. Y digamos que con eso cierro, que sería lo que les estaba debiendo ayer en relación con las referencias. Eh, yo tengo una pregunta. Estaba esperando que terminara todo esto de las referencias. No la hice ayer porque no lo había terminado. Dime. Pero digamos que es el orden de las referencias tiene que ver con el orden en que yo las cito en el documento. O yo No, las puedo poner en orden. O cómo funciona esto. no. El orden de la lista de referencias es un orden alfabético. Entonces, Ah, ya. ¿sí? Pero no es que ¿Pero organicemos alfabético de quién? ¿Del alfabético. nombre del autor o del No, libro? ya te voy a mostrar. No es alfabético, voy a poner un ejemplo. Permítanme, yo les voy mostrando, me excusan que coloque obviamente los ejemplos de mis estudiantes de la universidad, pero pues es desde la experiencia de donde les puedo mostrar. Yo siempre digo, voy a mostrar un texto que no me haga quedar mal, ¿no? Entonces les voy a mostrar acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lista de referencias, es el orden alfabético de los mismos textos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que yo, si diga, voy a poner un ejemplo, digamos que en este artículo primero estuviera Garzarán
entonces lo organizo en orden alfabético la información del artículo. No, yo coloco la información del artículo tal cual como aparece. Si nosotros nos fuéramos a este documento, ¿cierto? Nos debe mostrar, a menos que esté mal hecha la referencia, que el autor, por ejemplo, miren, esa referencia está mal hecha. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al artículo, se supone la transmisión de valores a través del deporte. Vamos a ver si es cierto. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos a identificar, si uno es un profe, digamos que yo por lo menos apelo a la buena fe de mis estudiantes y asumo que hacen bien la referencia. Pero si uno, digamos que si uno tuviera más el tiempo de revisar, yo me hubiera dado cuenta que hicieron mal la referencia. ¿Por qué? Porque omitieron al primer autor, ¿cierto? Que es Monjas Aguado Roberto. El segundo es Ponce Garzarán Andrés, ¿sí? A menos que yo esté hablando de otro texto, ¿sí? Entonces, digamos que no es que yo organice esta información en orden alfabético, porque entonces uno diría, entonces debería ir primero Gea Hernández, Juan Manuel, antes que Monjas. No. El orden de la lista de referencias, ¿cierto? Es cuando yo ya tengo todo enlistado, coloco primero en orden de abecedario, A, B, C, D, E, pero de las referencias, no de la información que hay en el artículo. No sé si me hago entender. Sí, sí, es correcto. Ya ¿Listo? comprendí. Ok. Entonces digamos que Word me permite hacer el ejercicio de colocarlo en orden alfabético, ¿sí? Entonces, cuando uno ya está en Word, aquí ya es porque está en orden alfabético, si no estoy, sí, ya está bien, en orden alfabético, ¿cierto? Word aquí en la opción de inicio y específicamente en este icono que se llama ordenar, ¿cierto? Me permite hacer el orden de forma ascendente o descendente. ¿Qué vamos? Cuando ya seleccionamos nuestra lista, pues obviamente le decimos que nos la ordene en orden ascendente, perdón la redundancia, y le damos a aceptar y él nos las coloca en orden alfabético, ¿sí? Miren que en orden alfabético, tomando como referencia obviamente el apellido del primer autor que yo esté colocando. ¿Qué les recomiendo cuando ustedes estén haciendo el ejercicio? Cuando aquí sale subrayado es porque utilizo la opción de revisar. Yo no sé si utilizan, ahorita les explico lo de control de cambios porque lo van a necesitar ahorita en el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué recomendación les haría yo? Que a medida que ustedes van consultando los textos para el documento que estén preparando, vayan organizando de una vez en la última página o si quieren en un documento aparte, las referencias. ¿Por qué? Porque muchos de los textos cuando los revisamos en línea, a nosotros se nos olvida guardar el enlace. Y si tengo 30 textos, 50 o 100 textos, empiecen otra vez a buscar texto por texto para ponerles el enlace. Eso quita tiempo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de aplicar o de colocar la norma APA a un texto, a mi juicio y desde mi experiencia y desde lo que yo llevo haciendo 11 años en la universidad, que es hacer este ejercicio, es lo que más me quita tiempo. Pues además de empezar a cambiarles y mejorarles la redacción a los estudiantes, pero digamos que colocar la cita, escribir cada una de las referencias es por lo menos a lo que a mí me quita más tiempo. Por eso mi recomendación es empiecen a hacer la referencia. Tan pronto ustedes dicen, este texto lo consulté, lo voy a consultar, armen de una la referencia, de una. En un documento aparte o en el mismo documento que están preparando. Pero no dejen para el final empezar a hacer eso, porque en serio que ahí sí dicen, perdónenme la expresión, van a decir qué mamera tener que hacer la lista de referencias y con norma APA que no me la sé, ¿sí? Pero si vamos poco a poco elaborándola, cambiar o ajustar un punto o una coma es una cosa, digamos que diferente. Este ejercicio, por ejemplo, yo lo hago a mano.
yo no utilizo, ni siquiera sé en dónde está eso, creo que está en referencia, mire. Aquí en referencias en el Word, dice, usted la quiere poner en norma APA, mire, les aparece sexta edición. Y cuando aparezca la séptima edición, igual, digamos que la norma APA en este formato, pero también en el Redboard, yo lo quité de acá porque no lo utilizo, no les coloca tal cual como el documento lo requiere. Yo les decía ayer, en Redboard, por ejemplo, si el título del artículo va en mayúsculas sostenidas, él se los va a dejar tal cual. Por tanto, les va a quedar mal elaborada la referencia si estamos hablando de la norma APA, ¿sí? Aquí, digamos, dime. Lo recomendable es hacerlo de manera manual, todo ese tipo de escribirlo Sí, de manera manual. sí. Mi recomendación muy respetuosa y muy personal es háganlo manual. Uno, porque va a ser la forma en la que vamos interiorizando y aprendiéndonos las APA, que seguramente las vamos a seguir usando. Y dos, porque digamos que minimizo la probabilidad del error en tanto yo me sepa la estructura, ¿sí? Yo por eso les digo, cuando yo hago una revisión de un capítulo de libro, yo me vuelvo a la norma para mirar cómo es, porque es algo que me ha costado aprenderme. Pero, por ejemplo, las otras no. Yo ya sé cómo va una referencia de una revista o de un artículo, ¿sí? Por eso cuando hago el ejercicio de revisar a los estudiantes, pues obviamente siempre les digo, ¿qué documento revisó? Porque la APA, la estructura, no me da cuenta de si es un artículo, si es un capítulo, si es una tesis, si es un libro, etcétera. Si fue un podcast, si fue un tweet, ¿qué? Entonces, digamos que en esa lógica, sí es háganlas a mano y se evitan dolores de cabeza, porque empezar a hacer ajustes uno por uno, a mí me parece más cansón que hacerlo de una a mano. ¿Sí? Listo, creo que esa era tu inquietud, creo que ya la Sí, sí, resolvimos, señor, ¿cierto? está Listo. claro. ¿Alguna? Por aquí creo, no sé si alguien, creo que Rubiela subió la mano. Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta con respecto a la referencia de las tesis, porque es que en el ejemplo que usted estaba mostrando, digamos, aparecían los dos apellidos, si no estoy mal. Entonces, ahí tenía la duda, porque hasta donde yo sabía, pues solo era un apellido, y ahí aparecían dos. No sé si miré mal o para que me explique nuevamente. Gracias. Claro que sí. Mira, aquí les estoy mostrando nuevamente. ¿Qué les decía? Digamos que retomando lo que les decía ayer, funciona para tesis, para artículo, para capítulo de libro y es. Si el autor, cuando yo reviso el documento, me está mostrando sus dos apellidos, yo dejo los dos apellidos, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que generalmente si estamos hablando del mundo académico, sabemos que los docentes o los investigadores debemos tener el ORCID, el Google Scholar, el CVLAC, toda esa vaina que es muy importante. Y digamos que algunos, en la manera como yo me registre en esas plataformas, va a ser en la lógica en que me interesa que me citen o me interesa que me ubiquen quienes me citan, ¿no? Recuerden que cuando uno habla del índice H es muy importante porque eso da reconocimiento a los profesores, a los docentes investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tú vas a encontrar las dos opciones que coloque solamente el primer apellido o que coloque los dos apellidos. Es decir, ahí APA no te está diciendo solamente tiene que ser el primer apellido. No. ¿Por qué? Porque hay apellidos compuestos, ¿sí? Digamos que aquí fuera Mira Duque y Rodríguez. Mira Duque es un apellido y Rodríguez es su tercer apellido, ¿sí? Entonces digamos que ahí uno diría, entonces le separo el apellido y lo dejo así. No, yo lo utilizo de manera compuesta, sobre todo cuando uno revisa, por ejemplo, artículos españoles, utilizan mucho el ejercicio de que se coloquen los dos apellidos, que de hecho intencionalmente coloqué el ejemplo así. Si ustedes ubican la tesis en el repositorio de su universidad, van a encontrar que se utilizan los dos apellidos. Si digamos que solo dijera Duque Juan David, pues son obviamente
uno colocaría solamente el apellido que aparece ahí, o mira de Juan David, pues uno no puede adivinar la de qué es a menos que tenga acceso al documento completo, ¿sí? Entonces uno colocaría mira, coma, Juan David. Pero la idea es que si el autor me dice, mire, estos son mis apellidos, yo pueda colocar los dos apellidos. Pero tengo la posibilidad de utilizar las dos formas, ya sea que utilice el primer apellido nomás o utilice los dos apellidos, ¿sí? Que lo vamos a encontrar, digamos que en algunos textos que revisamos. No sé si cuando ustedes han consultado algunos artículos, ustedes identifican que los autores colocan sus dos apellidos, ¿sí? Que era, digamos que es una como de las orientaciones que da la APA, pero digamos que ahí también podemos hacer como ese tipo de adecuaciones a la APA. Lo importante es, ¿qué es lo importante siempre? Que le demos de manera respetuosa la autoría a quien nosotros consultamos, ¿no? Porque finalmente nosotros terminamos siendo como la voz de esos que nosotros también consultamos, y en ese sentido es muy importante poderlo hacer de esa manera, ¿sí? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Listo por acá. ¿Vio? Ya sé que me toca mirar todo lo que hagan los estudiantes, hasta las referencias, para saber si las están haciendo mal. Nada que hacer. Toca hacerlo así. Listo. Vamos a ver entonces, voy a continuar con algunos elementos muy puntuales referente a cohesión y coherencia, pero que la idea es que lo aterricemos a los dos ejercicios que vamos a empezar hoy. Mañana trabajaríamos seguramente de manera más amplia con los textos de ustedes, que espero ya lo estén subiendo a la carpeta, y el sábado pues obviamente miraremos, digamos que a partir del ejercicio aplicado en sus textos, cuáles elementos quisieran ustedes que profundicemos o que requieren específicamente que podamos revisar en sus documentos, que recuerden que la idea es que avancemos en la mejora de los textos que ustedes ya tienen. Entonces, digamos que aquí, básicamente para contextualizarnos un poco, porque digamos que cuando uno empieza a leer, dice, venga, volvamos a leer que, digamos que en este ejercicio a veces los autores tienden a ser un poco enredados y uno dice, ¿por qué no lo ponen como más tranquilo, en un lenguaje mucho más concreto que nos permita tener mayor claridad? ¿Sí? Pero digamos que es un ejercicio más para aterrizarlo un poquito desde lo conceptual. Entonces voy a hacer una explicación corta del concepto. Vamos a hacer un ejercicio práctico general con el documento que ya les voy a mostrar, y el ejercicio práctico específico está relacionado con el texto que cada uno está subiendo en el Drive. ¿Listo? Entonces, digamos que traigo algunos conceptos desde diferentes lados. La RAE nos dice que la palabra o el concepto cohesión es la acción y efecto de reunirse o adherir las cosas entre sí o la materia de que están formadas. Aquí tendríamos que ponerle el apellido de cohesión textual, ¿cierto? Para que no se quede en el asunto de una cosa, sino del texto escrito en el caso que nos ocupa. Entonces es la manera como se reúnen o se adhieren o se, valga la redundancia, se cohesionan, en este caso, las palabras, las ideas, los párrafos que voy construyendo en el documento que esté trabajando. Mientras que la cohesión lo plantea como el estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios, es decir, que efectivamente cuando hacemos lectura de un párrafo, lectura de un documento, de una frase en relación con otra, pues debe ser coherente lo que estoy diciendo o lo que estoy leyendo, ¿sí? Muchas veces, digamos que nos acontece, y es que encontramos que generalmente como hablamos, escribimos. Y cuando nos vamos a leer decimos chanfle. Eso suena como raro, como extraño. El ejercicio de la escritura no es algo que vayamos a aprender en 8 horas
en 2 horas, menos en 1 hora. Es un ejercicio que vamos depurando, que vamos fortaleciendo, que vamos mejorando en la medida en que nos arriesgamos a escribir, ¿sí? A veces nos da miedo escribir y nos da mucho más miedo que otros nos lean. Caso cuando nos van a leer nuestros asesores o nuestros jurados o avaladores, ¿cierto? Me dice, Dios mío, que esté bien escrito, que entiendan, ¿sí? Y ahí hay un elemento que es importante que tengamos en cuenta, es que no solamente escribamos para nosotros, sino que cuando escribimos debemos pensar en quién va a ser nuestro interlocutor, a quién estamos pensando como al que le llegue ese mensaje, ¿sí? Porque si escribimos para nosotros, ¿qué nos ocurre? Que nosotros escribimos un párrafo, una página, ¿cierto? Y nos va a leer el asesor, el evaluador, etcétera, o el profe. Y entonces el profe dice, ¿y este qué querrá decir con esto? Yo creo que quiere decir tal cosa. Y entonces uno le pregunta, oíste, ¿vos qué querías decir acá? Profe, pues yo quería decir esto y esto y esto. Ahí dice, y entonces uno le lee. Yo hago ese ejercicio, yo, espérate, yo te leo. Entonces yo les leo. Eso que tú me acabas de decir desde el discurso hablado, ¿es lo que tú dijiste en el escrito? No, profe. Y en esa lógica es que uno cae en cuenta, ¿sí? Porque a veces tendemos a hacer ese ejercicio de dar por hecho y por sentado que está explícito o que está implícito en el texto lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, y cuando el otro le dice, no me está diciendo eso, ¿sí? Entonces, por eso la coherencia y la cohesión son elementos necesarios e indispensables que tienen que ir todo el tiempo de la mano. ¿Para qué? Para que realmente un texto nos permita evidenciar esos dos elementos. Es decir, que lo que yo estoy proponiendo o el propósito de mi texto efectivamente ese escrito responde a lo que yo estoy diciendo y no que estoy diciendo otra cosa, ¿sí? Ahorita les pongo una analogía, un ejemplo con algo muy cotidiano. Me gustó mucho lo que reviso, que es un texto que creo que les dejo ahí en la carpeta, que nos explica qué es cohesión, qué es coherencia, desde diferentes autores. Digamos que esta es la que más me llama la atención, pero digamos que lo que les decía hace un momento, dependiendo del autor que estemos leyendo, es probable que nos enrede un poco más o que nos lleve a otra idea, ¿sí? Por eso digamos que más que tomar de todos al tiempo es cuál comprendo más, cuál tiene más la lógica de lo que yo quiero expresar en mi texto, y desde ahí entiendo la cohesión y la coherencia. Entonces voy a permitirme leer la cita que tengo aquí planteada. La cohesión hace alusión a los elementos textuales que configuran a un texto como una unidad morfosintáctica, es decir, que la forma, ¿cierto? Y el sentido de la oración y del texto se adhieren, se cohesionan entre sí. Es decir, lo que plantea el autor, con una estructura fácilmente delimitada dentro de la lingüística tradicional y la científica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy plasmando en mi documento efectivamente se cohesiona, se reúne, se permite esa, digamos, que nos lleva a la coherencia que esperamos en términos de lo que estoy escribiendo. Por tanto, coherencia se entiende como un proceso de la estructura semántica de un discurso. Vamos a encontrar que autores dicen que el discurso es solo lo hablado, otros que el discurso también es lo escrito. Entonces, digamos que hay el discurso en el sentido del texto escrito también, en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un conjunto de conceptos secundarios que complementan a esos primarios. ¿Qué significa eso? Vuelvo a insistir, que cuando tenemos una oración o un párrafo en donde ese párrafo está construido por 2 o 3 ideas, esas 2 o 3 ideas deben estar cohesionadas y deben tener coherencia entre sí, ¿sí? No que un párrafo, digamos que de 5 renglones, tiene 3 ideas totalmente diferentes en su misma estructura. No tiene sentido que 2 renglones me hablen de una cosa
para saltar a otra idea, para saltar a otra idea, y finalmente ninguna de las ideas las termino ni desarrollando, ni teniendo coherencia ni cohesión entre ellas. ¿Listo? En ese sentido, Huerta nos plantea que la cohesión es una propiedad del texto inherente a la coherencia. Por eso les decía ahorita, no puede haber una sin la otra, porque perdería seguramente sentido y propósito del texto que estamos leyendo o que estamos escribiendo. Entonces, inherente a la coherencia y reflejada en las pistas, digamos que en esos elementos esenciales y puntuales que el autor da para comprender el mensaje. Por eso no es tan fácil ni tan sencillo escribir. A mis estudiantes les ha pasado, y yo, como sé que eso les pasa, les digo yo, hay una frase que utilizo mucho y les digo yo, qué pecado, pero tal cosa. Entonces, digamos que ellos, cuando yo los leo, ya sean los estudiantes de primero, los de los últimos semestres, yo empiezo a leerlos y un ejercicio que hago es empezarles a hacer corrección de estilo, redacción, ortografía y demás. Utilizo la opción de control de cambios en Word, que las voy a mostrar ahorita en caso de que no la conozcan. Si la conocen, dicen profe Fresca que sí la conocemos y la usamos, para no molestarlos con eso. Y entonces hago el ejercicio hasta de hacer la redacción, pero también les borro. Entonces, en algún momento un estudiante dijo, profe, pero yo duré como media hora tratando de escribir ese párrafo. Entonces yo les pido excusas y les digo, yo sí, lo siento, yo sé que te pudiste demorar media hora en un párrafo y yo sé que te lo estoy borrando en 2 segundos, lo lamento. Pero es mi ejercicio, es mi tarea, y en serio que no soy capaz de pasar de largo si yo veo que no hay consistencia, y cuando hablo de consistencia, en mi lógica es esa coherencia y esa cohesión en el texto. Yo no puedo decirles que todo está perfecto, que efectivamente les entendí lo que escribieron, no, yo les borro. Y ellos lo saben, además, porque yo les digo, yo funciono así, lo hago así y lo van a encontrar de esta manera. Entonces, digamos que es la forma, digamos, que yo identifico que ellos pueden mirar cuáles son los errores. Yo aspiro y espero que realmente ellos revisen antes de aceptar todos los cambios, que miren qué les quité, qué les borré, por qué se los borré, porque es la manera, espero yo, que ellos vayan mejorando y avanzando en su escritura. Insisto, aprender a escribir o escribir bien no es un asunto de un día para otro, ¿sí? Es muy complejo. A mí me sigue pareciendo que escribir es muy difícil. Yo escribiendo solo un correo electrónico me demoro 10 minutos revisando que me quede la coma bien, que el mensaje que estoy emitiendo sea pertinente, sea coherente, que el otro me lo pueda entender. Entonces, digamos que escribir para mí no es tan fácil porque soy como intensa con el asunto. Y otro elemento que es muy importante, les decía yo ayer, para poder escribir necesitamos leer. Leer nos permite, además de generar un conocimiento para nosotros, nos permite ganar en léxico, nos permite ganar en comprensión de las realidades que estemos leyendo, de la situación o fenómenos. El leer nos permite ampliar nuestro horizonte, y obviamente nos permite en esa ampliación de nuestro léxico, de nuestra comprensión de las realidades, pues poderlas plasmar en un escrito, ¿sí? Pero sí sentimos que leyéndonos la introducción de un artículo, el solo resumen o los solo resultados, pues va a ser muy complejo. Por eso, cuando leemos, necesitamos leer la totalidad de algo que nos permita la comprensión de ese algo total que estamos leyendo. De lo contrario, va a ser muy complejo realmente después hablar o escribir de ese tema. Yo siempre les digo a mis estudiantes, uno no habla de lo que no sabe. Si no leemos de manera juiciosa un tema, pues no voy a poder hablar de él, ni voy a poder exponer absolutamente nada coherente si no tengo claro el tema, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Por último, tomo como estos 2 conceptos que también me llaman la atención y que obviamente fortalecen el anterior, que ahí intenciono colocarle los tipos de las citas, ¿cierto? Esta es una cita de cita, ¿sí? Son los 2 primeros autores del 97, citados por Medina Cardoso. Ahí es
tal cual como lo estoy citando es como el autor se está presentando en el documento que revisé, ¿cierto? Del 2013 en la página tal. Y así es que uno hace una cita de cita, ¿cierto? Aquí me faltó, como estoy como no en un texto completo, debería de no haberle colocado, por ejemplo, la sangría en primera línea, porque seguramente tiene más de 40 palabras, pensaría yo. Entonces, digamos que iría sin sangría y en un solo texto aparte, ¿sí? Miren que ahí uno va identificando, bueno, y los colorcitos no van, es para llamar la atención en el texto. La cohesión es un elemento funcional de la microestructura textual, que consiste en que las secuencias oracionales, es decir, las oraciones entre sí, que componen el texto, la superficie textual en este caso, estén interconectadas a través de relaciones gramaticales, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando construimos una idea, una oración, obviamente está compuesta de nombres o pronombres o adverbios si los requiero, ¿sí? Artículos, sustantivos, adjetivos que componen ese escrito que me interesa construir. Eso digamos que uno lo tiene ya interiorizado, ¿sí? Digamos que uno no le pone a pensar que, aunque si uno necesita un adjetivo, dependiendo del tipo de adjetivo, dice, ¿qué palabra me sirve acá? Por eso empezamos a buscar los sinónimos y los antónimos. Yo tengo una amiga que dice, los antónimos no existen. Siempre me acuerdo de ella. Porque uno dice, y yo me quedo pensando, sí, puede ser que no sea, digo, los sinónimos no existen, decía ella. Y cuando uno va a revisar un concepto y el significado del concepto, que uno cree que es sinónimo de otro, tiene un significado diferente. Y ahí es donde yo digo, ella de algún modo tiene razón, aunque obviamente la RAE.es me crucificaría si me escuchara lo que estoy diciendo. De relaciones gramaticales como la repetición, las formas pronominales, la correferencia, la edición o la conexión. Es decir, todos esos elementos que hacen parte de la construcción de una oración, y cuando hablamos, por ejemplo, de oraciones que se relacionan y construyen un párrafo, pues cada uno de esos párrafos debe ser coherente, debe estar cohesionado y debe articularse entre un párrafo y otro o entre una idea y otra, ¿cierto? Recuerden que cuando construimos oraciones, construimos proposiciones de verdad, en el caso del tema que estemos trabajando, que nos permite mostrar o nombrar algo específico en relación con lo que estamos escribiendo, ¿sí? También vamos a ver, creo que mañana alcanzaremos a hablar de los tipos de párrafos y cuál es la intención como de ellos y cómo los vamos construyendo. La coherencia, elemento funcional de la macroestructura textual que permite que los conceptos que componen el universo discursivo de un texto estén interconectados a través de relaciones de diversa naturaleza, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar en esa coherencia que hay convergencias entre las ideas que estoy escribiendo o hay divergencias entre lo que estoy haciendo. Profe, entonces si hay divergencias no puedo relacionarlas, claro. En esa relación, esa comparación, estoy mostrando que aunque estamos hablando de un tema específico, pueden haber ideas diferentes de ese mismo tema, ¿sí? Y ahí es donde está nuestra comprensión de los textos que estemos revisando para la escritura de los documentos. O si estamos hablando que estamos haciendo análisis del discurso, análisis de las narrativas desde una entrevista en mi investigación, pues yo también tengo que identificar cuáles son esas semejanzas entre los discursos o narrativas de mis entrevistados y cuáles son las diferencias importantes que debería mostrar en mi investigación si ellas existen en esos discursos o en esas narrativas, ¿sí? Pues se encarga de asegurar la coherencia, la continuidad del sentido y la interconectividad del contenido textual, ya desde lo específico, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de la coherencia y la cohesión en los textos, no es algo que lo podamos separar, ¿cierto? Porque de una depende la otra y sin una sin la otra perdería sentido el texto o el documento o que estemos escribiendo o que estemos leyendo. Por aquí creo que hay algo que escribieron en el chat, permítanme que es que este mouse se me enloquece.
¿Qué tan aconsejable es usar muchos sinónimos en un texto cuando deseamos que sea un texto de mayor nivel? Digamos que al igual que los conectores, no es prudente, digamos que, como dicen por ahí, sobreactuarse a uno o abusar de los sinónimos o de los antónimos o de los mismos conectores, ¿sí? Porque cuando hacemos ese ejercicio podemos caer en redundar en la idea y nosotros podemos estar pensando que escribimos 3 párrafos ampliando la idea y lo que estamos haciendo es que repetimos la misma idea durante 3 párrafos y el lector nos dice, mira, vos dijiste 3 veces la misma cosa, esto que tienes en 3 párrafos lo puedes convertir en un párrafo. Entonces digamos que no es tan aconsejable en tanto que nos puede llevar a redundar en una idea, decirla 3 y 4 veces y finalmente digamos que no tendría sentido hacerlo, ¿sí? Con mucho gusto. Listo. Ahora sí nos vamos a ir. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Adicional a la de Karen. No, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Ahora sí nos vamos a ir al ejercicio práctico general. ¿Por qué lo hablo general? Porque va a ser a partir de un texto que les voy a compartir. En su carpeta Drive, a ver dónde está, por acá, es que me enloquezco, ok. Aquí, en ejercicio práctico, cuéntenme a alguien que active el micrófono y me digan, sí, profe, sí, estamos viendo lo que nos están mostrando, porfa. Sí, sí, estamos viendo. Muchas gracias. En esta carpeta que dice ejercicio práctico 1, texto general, por favor, no lo van a trabajar aquí encima a menos que coloquen el nombre de cada uno, ¿sí? Porque recuerden que el Drive entonces empieza a generar diferentes documentos, ¿sí? ¿Cuál es la idea del ejercicio? La idea es que ustedes lo abran o lo descarguen, ¿cierto? Clic derecho a descargar en su computador, porfa, y lo trabajen en su computador. Cuando ya lo trabajen en su computador, colocan el nombre, el nombre del archivo va a ser su nombre, ¿sí? Entonces, si Alejandra va a subir ya el documento trabajado, le coloca Alejandra y si le puedes colocar tu apellido, chévere, y lo subes acá para que ahorita lo revisemos. ¿Qué van a hacer entonces con este documento? Ay, ¿qué hice? Perdón, perdón. Les dejé compartir y cerré allá. Pensé que había cerrado, pero sí les dejé compartir, perdón. Listo. Les estoy compartiendo este documento. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo descargan, por aquí ya veo conectadas, muy bien, Alejandra. Lo descargan, porque creo que cada vez que alguien lo abre y lo trabaje, arma un nuevo documento. Si es así, insisto, si lo van a trabajar acá, porfa, le cambian el nombre para yo saber quién lo trabajó, ¿sí? Entonces van a leer el documento, este texto, ¿listo? Y van a colocar, si lo van a trabajar en el Drive, ustedes pueden activar aquí en edición sugerencias. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, dicen, no, yo creo que eso suena raro, yo lo cambiaría, ¿cierto? Y solo lo dejaría desde aquí, le pongo la mayúscula. Eso significa que se están haciendo estas correcciones, ¿sí? Si quiero hacer un comentario, entonces, por ejemplo, me paro acá, si lo quiero hacer en todo el párrafo, me paro acá y busco este símbolo que dice agregar comentario y aquí escribo, esta idea no es coherente ni pertinente con la idea del párrafo anterior, ya que tal cosa, no, ya que no, puesto que tal cosa. Si queremos hacer comentarios, le damos comentar y ahí queda guardadito el comentario. Aquí lo vamos a eliminar para que no quede, ¿sí? Y aquí lo mismo, Xita, ahí ya queda, ¿sí? La idea es que ustedes lo lean, identifiquen
todo tipo de dificultades, de redacción, de coherencia, de cohesión, de ortografía, de puntuación, ¿sí? Pueden colocar básicamente los comentarios si desean, no más, o pueden hacer el ejercicio de yo lo redactaría así y redactarlo encima o a manera de comentario también. Cualquiera de las dos opciones es posible. Quiero saber si es claro lo que les acabo de explicar. Y tendrían 20 minutos para ello. A los 20 minutos miramos si requieren 5 más o si a los 20 minutos ya todos han hecho el ejercicio, ¿sí? Por eso hacen el ejercicio y lo suben. Eso significa que deben estar los documentos de las 9 personas que hoy nos acompañan porque las otras 2 no somos del curso. Pues no lo estamos tomando. ¿Sí? Son 9 el día de hoy. Y lo Dime. trabajamos también en el, pues ahí en el descargado en el computador. Igual podemos hacer los comentarios ahí de la opción de Word que dice comentarios. O podemos Es, resaltar, modificar. sí, digamos que pueden resaltar. Ustedes dicen, profe, Claro. yo utilicé el rojo para decir que esta vaina estaba mal, el verde para decir que era una oración pertinente, el amarillo o el azul que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Sí, lo pueden hacer por colores, como les estoy mostrando. También pueden utilizar la opción de revisar, ¿cierto? Que también les permite pararse en una palabra, generar un comentario y escribirlo, ¿sí? También pueden utilizar el control de cambios. Cuando utilizamos el control de cambios, nos permite, por ejemplo, vincular texto, borrar texto y nos lo muestra al lado, dependiendo de cómo está configurado, ¿cierto? Aquí en control de cambio nos dice panel de revisiones o mostrar revisiones. Y a mí me gusta que la muestre en globitos, es decir, que me la muestre aquí al lado, ¿sí? Entonces, en la manera como ustedes sientan que lo trabajan mejor, que lo han aprendido, que se sienten más cómodos. ¿Listo? Entonces, en esa lógica, cada uno de ustedes lo trabaja. Sí, señora. ¿Listo? Por aquí me decía un compañerito o compañerita que no tiene acceso. Alejandro no tiene acceso al Drive. Si quieres, te Sí, envío es el que documento. creo, sí, es que creo que yo como me inscribí con el correo personal, que es de Hotmail, tal vez sea por eso. O sea, Ah, no me llega pero, al institucional. Si quieres ok, se lo entonces comparto. digámosle entonces a Lisbeth, espérate que es que yo no sé dónde está, ¿cómo es que se llama la carpeta? Básicamente es que coloquen tu correo personal para que puedas acceder. Lisbeth, no sé si eso es posible. Sí, yo ya en el chat ya compartí el correo profesional, el de la universidad. Listo, entonces le pedimos que te comparta aquí, o yo lo puedo hacer, dame tu correo. ¿Me lo escribiste acá? Ah, ok. Dime si ya te llegó a tu correo ya la carpeta o el acceso. Listo. Ahí ya aparece, ya debes tener la invitación en tu correo institucional. ¿Alguien Sí, más profesora, ya falta? me pareció, gracias. Perfecto, con gusto. ¿Alguien más falta por la carpeta o todos ya están en resto? Listo, Lisbeth también listo. Lisbeth ya hizo el ejercicio. Listo, entonces, son las 6:15. A las 6:35 revisamos cómo van. La idea es que todos hagamos o hagan el ejercicio. Yo ya lo tengo hecho porque es un texto de uno de mis estudiantes, después les digo de qué semestre. Pero que todos hagamos el ejercicio y lo subamos, insisto, en la carpeta. Entonces, a las 6:35, igual yo me quedo aquí por si tienen alguna duda o inquietud,
activo nuevamente cámara y micrófono para mirar cómo van. Porfa, el ejercicio lo suben a la carpeta Drive para que lo miremos desde ahí todo. ¿Listo? Sí, es claro. Vale. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo un problema, es que mi computador está dañado. Yo estoy trabajando desde mi celular, pero pues creo que no se puede subir el documento o editarlo por ahí. No he trabajado desde este celular. Ok, digamos que, bueno, a veces los celulares, cuando uno tiene como, ¿cómo es que se dice? Como ha descargado la app, por ejemplo, del Word o el Excel, en ese caso el Word, te dejaría editar, pero no sé si tu celular, como tú bien lo dices, te lo permite. Además que es más complejo hacerlo por ahí. Eh, sí, es que digamos que si es desde el celular es un poco más complejo. Bueno, pero igual entonces voy a revisar, o sea, el documento sí lo abre. Entonces yo revisaría y no sé cómo, cómo lo Ah, mostraría dale, o después. sea, lo puedes leer desde el celular. Listo. Ujú. Sí. Léelo desde el celu y si te parece, en un cuaderno vas colocando como tus apreciaciones, observaciones, digamos que si lo vas a hacer desde los párrafos, ¿sí? Y lo escribes para luego socializar. Eh, listo, profe. Bueno, O sea, es como si hace unos años. Bien sabido que con el pasar de los años el cuerpo experimenta cambios e ineficiencias.
Listo, ¿cómo van o cómo les fue? Momento. Un momento, no he pasado el primer párrafo. Excelente. Y hay muchas cosas para revisar. Muy bien, excelente. ¿Quieren 5 minuticos más o a donde van, conversamos y revisamos? Pues sí, yo tengo una 5 pregunta, más. porque la idea es revisarla de todos y todas, ¿verdad? O Pues coger sí, digamos que alguien en que se este caso, postule y la revise. sí, en este caso por el tiempo, de pronto no alcanzamos a todos porque serían Uy, eh, claro. como 7 textos, 2, 4, 6, 7, sí, creo que 2 se fueron. Pero digamos que si alguien dice, profe, mostremos o revisemos desde lo que yo llevo y desde ahí cada uno de ustedes en el ejercicio que van haciendo, lo podemos hacer también así. Igual la idea es que quede ahí como el ejercicio también realizado para que lo podamos retomar mañana, un momentico iniciando, porque me interesa que podamos hacer este mismo ejercicio con los documentos que ustedes ya subieron que son de su autoría. Bueno, aquí solamente Diana. Diana, gracias, ya subió el documento. Todos deben subir sus documentos porque con ellos vamos a trabajar mañana, ¿sí? En esta misma lógica, pero ya sus textos como tal los que se van a trabajar en el taller. No les dé pena, angustia, uno siempre le da como, ay, Dios mío, que no me lea nadie, pero digamos que nada, ese es el ejercicio que hay que hacer, o sea que con tranquilidad. Entonces, si quieren, aprovechamos este rato que nos queda para revisar o quieren 3 minuticos y a las y 40 arrancamos la revisión. 3 minuticos estaría No, muy de bien. una vez. Yo creo que sí, de una vez De ya una vamos a vez, pues lo cambiar que en 3 minutos. llevamos. Listo. Entonces David va mirando ahí un poquito mientras tanto, que creo que fue que dijo 3 minuticos más. Listo. Listo. ¿Quién desea que comparta? ¿Qué texto comparto, mejor dicho? ¿De quién? ¿De quién comparte el ejercicio? Yo no lo terminé, pero pues si quieren, lo pueden contar. Vale. ¿Quién me habló? Joana. ¿Joana? Listo. Joana, aquí está. Listo. Antes de que empecemos a hacer el ejercicio de mirarnos detalladamente, me gustaría saber cuáles fueron como esas ideas o primeras impresiones que les generó el documento cuando lo empiezan a leer. Puede ser en una frase, en una palabra, ¿qué les generó ese encuentro de entrada con el texto? Ahí se activen el micrófono, me hagan el favor. Yo creo que Pues estaba como difícil de leer o de comprender. Alejandra dice, estaba difícil de leer y comprender. ¿Por qué? ¿Por qué para ti fue difícil? Porque digamos como que las ideas no está, o sea, había mucha idea y no era muy claro el tema central. O sea, si estaba hablando sobre el ejercicio, sobre la edad adulta, pero eran ideas como muy sueltas, no había como cohesión. Muy bien. Alejandra, gracias. ¿Quién más? Si quieren levantar la manito para darle el turno. Bueno, entonces sigamos aquí por orden. Carol, bueno, Rubiela. Pues no, yo también lo estaba revisando el texto, como les dije, no pude trabajarlo en mi computador, pero al leerlo y escribir en el cuaderno, sí concuerdo con lo que la compañera estaba diciendo, de que pues había muchas ideas sueltas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo reconozco que también escribía digamos, con unas palabras similares en el texto, pensando que pues todo el mundo iba a entenderlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, encontré en los 3 primeros párrafos que iniciaba, por ejemplo, como ahí en el texto lo muestran, dice bien sabido, en el segundo párrafo dice es conocido,
en el tercer párrafo dice, como no, no es un misterio. Entonces, como que da a sobreentender a los otros lectores que pues ya nosotros sabemos el tema del que está tratando. Pero entonces, yo ahorita estoy haciendo mi tesis de pregrado y pues soy de Nariño y tengo que utilizar muchos conceptos locales. Entonces yo siempre me ha pasado de que el profesor no me entiende, mi asesor no me entiende, pues porque es de Manizales. Entonces me dice, explique mejor o haga de cuenta, como lo que usted nos decía hace un momento, a quién va dirigido el texto. Entonces siempre me ha tocado como pensarlo desde aquí, desde mis propias palabras, digamos, o del lenguaje local, pero también convertirlo a un lenguaje en donde sea entendible para mi asesor y para las demás personas que lo lean. Entonces, pues sí, miré como que en este texto hay muchas falencias de que nosotros ya sobreentendemos el tema. Me parecería como ese el aporte que puedo dar. Muy bien, Rubiela, muchísimas gracias. Ahí hay un elemento, ya te doy la palabra, Joana, ahí hay un elemento que tú estás planteando y yo pienso que también como docentes muchas veces debemos ponernos en el lugar también de nuestros estudiantes. Tú lo decías ahorita y tiene que ver con un asunto cultural. Digamos que si tu texto, si tu tesis o el tema que estás abordando lo piensas en tu contexto, ¿cierto? En Nariño, pues pensaría yo que te leo debería de ponerme en ese contexto para comprender la manera o lo que tú quieres plantear o mostrar, ¿sí? Ahí a veces lo que puede acontecer es que muchas veces utilizamos o en algunas ocasiones utilizamos un lenguaje que efectivamente nos identifica y que reconocemos mucho más dependiendo de el contexto o del el lugar cultural en donde también nosotros nos paramos y eso también es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, digamos que cuando estamos hablando ya de un texto, en el caso del pregrado, por ejemplo, seguramente el tema que tú estás abordando desde tu pregrado, pues seguramente te lleva o te exige a que utilices un lenguaje, me imagino yo, más técnico y alusivo a la temática que tú estás hablando. Pensaría yo eso desde mi ignorancia en relación con lo que tú estás trabajando. Por eso es importante que suban los documentos que vamos a revisar. Puede ser, por ejemplo, una parte de tu tesis si deseas solamente la que tú dices, aquí quisiera mejorar esta partecita de mi tesis, la quiero mejorar. Entonces sube esa partecita, que es la que vamos a trabajar entre mañana y el sábado, por ejemplo, de cada uno de los documentos de ustedes, ¿sí? Y eso con la idea de ¿qué? De que ustedes mejoren al menos una parte del documento que están trabajando, ¿no? Aprovechar, digamos que este escenario para ello. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. A ti muchas gracias. Joana. Yo creo que se usan como palabras muy coloquiales. Le falta un poquito de, sí, como ese carácter un poco más científico al texto. Entonces, sí, aparece eso como no es un misterio, como esa expresión, por ejemplo. También me parece que es repetitivo, por ejemplo, el párrafo 1 y el párrafo 2, para mí, yo los fusionaría, de hecho, ahí lo estaba haciendo de fusionar esos dos párrafos porque como que la primera idea cuando dice que cuando uno entra en una edad avanzada, que es una palabra, que es una frase pues que yo reemplacé, como no decir con los años se va perdiendo, sino que bueno, el ser humano al entrar en una edad avanzada le sucede esto. Eso lo dijo tanto en este párrafo como en el siguiente, de distintas maneras, pero pues creo que se podía, por ejemplo, fusionar esos dos párrafos. Y sí, Listo. en general como que esas palabras hacen que esa repetición y esas palabras como tan coloquiales hacen que uno no, pues no, le pierda como un poco el interés. Y no sé, también depende como del grado de la persona que lo lea, en que de pronto alguna persona quiera corregirlo absolutamente todo, o sea, como que quiero reemplazar
todas las frases las pueda reemplazar o quiera reemplazar muchas palabras. Entonces también no sé eso. Sí, de acuerdo. De hecho, eso me pasa a mí. Este texto, les voy a contar para contextualizarlos. Esta página es un escrito de un estudiante de primer semestre y digamos que es el ejercicio de la parte de introducción donde ellos deben contar de qué va a tratar el tema que van a desarrollar. En la facultad en la que estoy, hacemos algo que se llama el ejercicio de investigación semestral. Ellos tienen 5 espacios académicos durante toda la carrera de investigación formativa. Y cada semestre vamos, digamos que avanzando en las habilidades que queremos desarrollar en ellos y las competencias, y vamos avanzando en la exigencia escritural, en la búsqueda de antecedentes, etcétera. Cada semestre ellos vienen en primero, en tercero, en quinto, en séptimo, octavo, y su opción de grado, el proceso de investigación formativa. Entonces digamos que este es un primer ejercicio, digamos que este es el escrito final que ellos presentan finalizando el semestre, y me pasa lo que tú estás diciendo, y es que cuando yo los empiezo a leer, yo les cambio todo. Entonces, por ejemplo, me cuesta muchísimo, digamos que cuando yo hago el ejercicio de revisar los textos de ellos, que son trabajos en grupo, pero que tengo varios grupos, digamos que de investigación formativa, y todos hacen el ejercicio de investigación semestral en diferente proporción, pero todos hacen. Entonces puedo tener en un grupo 6, 7 o 10 o 15 trabajos para revisar en esta lógica. Entonces, digamos que me sucede eso, yo quisiera como borrarles y decirles, mire, es que lo debe escribir, es así, pero si eso hiciera constantemente, pues nunca terminaría de calificarles. Entonces, digamos que para mí no es tan fácil, y yo siempre les digo a ellos, yo soy muy lenta revisándoles y evaluándoles precisamente por eso, porque me cuesta mucho pasar de largo, tiene que ser que estoy muy cansada y ya. Digamos que este texto le quito obviamente los ajustes que yo le había hecho y las observaciones para podérselos presentar. Y ellos querían trabajar los beneficios de la actividad física en el adulto mayor, ¿sí? Entonces, un poco para contextualizarlos. ¿Qué otras cosas se identificaron que ustedes dicen, que ustedes digan, por ejemplo, esto necesitaría para poder leer, para poder entender, para poder revisar, para poder corregir? ¿Qué otros aspectos sienten que también, digamos, que encontraron e identificaron? Los conectores, puede ser como para unir Exacto. los párrafos y las ideas. Y también como puntuación, había puntos. Solo puntos. Exacto. Importantísimo, ¿cierto? Importantísimo los conectores, la puntuación, la ortografía, sufro con eso, con la ortografía, la acentuación. Yo no sé por qué sienten que como que esa vaina es responsabilidad del Word. Si el Word no me muestra la tilde, yo escribí bien, ¿no? Entonces, digamos que eso también todavía lo encontramos, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que vamos mejorando, y lo que les decía hace un rato, escribir es un ejercicio que vamos aprendiendo y vamos mejorando y vamos como depurando y vamos especializándonos en ello también. ¿Listo? Entonces miren que aquí hay un ejercicio interesante solo en el primer párrafo. A ver si alguno dijo, sí, también lo identifiqué. La primera oración, bien es sabido, lo voy a leer tal cual como está. Bien es sabido es que con el pasar de los años el cuerpo experimenta cambios e ineficiencias que afectan el rendimiento de los adultos mayores. La alimentación tiene un papel muy importante la alimentación tiene un papel muy importante ya que ofrece nutrientes y calorías indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo, para así suplir las necesidades básicas para las personas, para la persona en esa edad, o a esa edad, en Pues esa edad. yo lo que hice fue tachar las, Sí. o sea, por ejemplo, la primera frase decía, bien sabido es que, entonces taché ese es y lo puse, lo que está en rojo es lo que puse nuevo. Sí, Tachado es sí, lo que no estaba. sí, estaba tratando de leerlo tal cual como estaba, sin las correcciones tuyas, ¿sí? Pero claro, si uno lo lee, entonces digamos que ahí hay unos ajustes que son pertinentes e importantes. Bien es sabido que con el pasar de los años, el cuerpo experimenta cambios e ineficiencias que afectan el rendimiento de los adultos mayores.
La alimentación tiene un papel muy importante debido a que ofrece los nutrientes y calorías indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo y para así suplir las necesidades básicas de las personas en esa edad. Cuéntenme, cuando ustedes lo escuchan, ¿qué más identifican en ese párrafo? A ver si alguien se lo pilló. A mí me parece que, o bueno, o sea, aquí la persona planteó como su idea, que con el pasar de los años el cuerpo experimenta cambios e ineficiencias que afectan el rendimiento. Entonces, si es punto seguido, yo asumiría que esta persona reforzaría su idea diciendo como, bueno, cuáles son los cambios o cuáles son las ineficiencias. Que yo, por ejemplo, para mi texto dije como, bueno, esta persona habla de la hipoxia, entonces lo que colocaría en ese primer párrafo sería más bien a lo que aluden esos cambios e ineficiencias para ahí sí poder hablar de los ejercicios o poder hablar de la alimentación, porque pues su idea es primero plantear la problemática de, pues sí, como de las enfermedades que tenemos en la tercera edad. Exacto. Gracias, Diana. Miren que la segunda parte del párrafo empieza una idea totalmente diferente. Y lo que tú dices, uno esperaría, cuando lo lee, esperaría que esa siguiente parte del párrafo amplía la idea sobre cuáles son esas ineficiencias o a qué hace alusión cuando utiliza la palabra ineficiencias y hasta qué punto la palabra ineficiencias es pertinente, es coherente y cohesiona la idea, ¿sí? Y si existe finalmente. Porque empieza a hablar de qué pasa en la tercera edad y luego empieza a hablar de la alimentación. Una idea totalmente diferente. Y a veces nos ocurre eso, ¿cierto? Que empezamos una idea, un punto, es que el punto separa una idea y empieza una nueva. En otro párrafo haciendo un enter hasta de pronto, ¿cierto? En este ejercicio. Pero ahí ya empieza a hablar de otra cosa que nada que ver. Por lo menos no muestra esa relación, ¿cierto? O no muestra si quiere hablar de esos cambios, de esas ineficiencias que pueden ser físicas, a nivel de la salud, no tenemos ni idea, y cómo eso o hace parte de los procesos de la alimentación o la alimentación tiene incidencia, o nos quedamos sin saber qué quiere decir el autor en esas dos ideas que está planteando allí, ¿no? Entonces digamos que ahí es cuando decimos qué tanta coherencia y qué tanta cohesión tienen las ideas que se plantean en ese primer párrafo. ¿Listo? Por acá, Diana tiene levantada la manito, no sé si vas a participar nuevamente, y Caro. No, yo ya la quito. Listo. Caro. Vale, yo creo, pues no sé, desde mi opinión siento que suena más como una reacción según en su opinión o algo más de su propio juicio de valor y no lo veo como muy respaldado por de pronto la OMS, la Clínica Mayo, otros estudios. Creo que usaría más estudios para poder redactar ese párrafo. De acuerdo. Miren que ahí hay un asunto interesante que es el que vamos a trabajar mañana y tiene que ver con los tipos de párrafos. En este caso, el primer párrafo se orienta a contextualizar el tema que van a trabajar y en este caso la orientación que se les da es díganlo con sus palabras. Sin embargo, durante todo el semestre uno les va orientando, digamos que, y asesorando en el sentido de, si bien es importante que tú plasmes la idea con tus palabras, tienes que pasar de ese mundo cotidiano a un mundo un poco más, digamos, que más complejo cuando uno habla de ese conocimiento cotidiano y ese conocimiento científico, que es uno de los ejercicios que hacemos en ese primer semestre. Entonces, digamos que aquí la idea es que ellos puedan plasmar con sus palabras, pero utilizando un lenguaje más técnico, porque se espera que ellos van avanzando y ganando en léxico en relación con el tema que están planteando. Y digamos que ahí eso es que lo llamaríamos como ese párrafo introductorio o párrafos introductorios
que me llevan luego, como tú bien lo planteas, a soportar esas ideas para que no se queden en juicio de valor, sino en un argumento personal que lo soporto con autores o con la revisión de estudios o de textos que permitan soportar esa idea inicial, ¿sí? Entonces miren que estaríamos hablando de ese párrafo introductorio que me permite mostrar de qué se va a tratar el texto, cuál es el propósito del texto, para luego empezar a desarrollar. Los párrafos siguientes son ese desarrollo del texto, llámese temática, proceso, situación, etcétera, y obviamente unos párrafos finales que concluyen esa idea, ¿no? Entonces, digamos que generalmente el escrito tiene esa parte introductoria de desarrollo y de conclusión que, dependiendo del documento que estemos escribiendo, efectivamente estará acompañado o de citas o de referentes que soportan efectivamente el ejercicio escritural que estoy haciendo. Entonces, muy al lugar, obviamente, lo que están planteando ustedes, ¿sí? ¿Qué otros elementos identificar? Aquí, por ejemplo, Joana nos muestra cómo fue, digamos que ajustando el texto, y lo que tú decías ahorita, uno quisiera como seguirle cambiando, y si uno le siguiera cambiando, ¿qué hace uno? Termina escribiéndole el texto. Por tanto, termina siendo de quién el texto, de quien lo revisa o de quien lo escribe. Por eso digamos que en el ejercicio de corrección o el ejercicio que hacen los correctores de estilo, si bien mejoran el texto, yo digo, lo ponen bonito, ¿cierto? Lo ponemos bonito, no se puede, no podemos cambiar la idea, ¿sí? Por eso, cuando hace una corrección de texto, el corrector del texto no escribe texto porque no se vuelve coautor del documento, sino que mejora la redacción, ¿cierto? En los tiempos, recuerden que muchos de los textos cuando nos los solicitan debemos escribirlos en tercera persona y no en primera persona, que es un ejercicio que también es a veces complejo. Nos parece, a mí me gusta, yo pienso que, ¿no? Cuando hablamos de la tercera persona es poner esas ideas, ¿cierto? No en función de lo que yo quiero, pienso, siento y deseo, sino en función de cómo se va desarrollando la temática o la cuestión de la cual estamos conversando en el escrito, ¿no? Entonces, digamos que también hay un elemento que son importantes tener, o es un elemento que es importante también tener en cuenta. Que, perdón, Dale. ya que se menciona lo de la tercera persona, aquí una pregunta. ¿Qué tipo de textos no se escriben en tercera persona? ¿O qué textos se podrían escribir en primera persona? ¿O no hay ninguno? Ni la Sí, biografía. Nada. sí, digamos que si estamos en lo que tú estás diciendo ahí, una biografía, yo no diría, si estoy haciendo mi autobiografía, no digo, es importante que se tenga en cuenta, no, yo voy a hablar de mí, por tanto, hablo en primera persona porque voy a contar de mí, ¿sí? Digamos que en ese caso, uno podría hablar en primera persona, ¿sí? Depende, como tú dices, del tipo de texto, del tipo de documento que voy a escribir. Entonces, si estamos hablando de algo que es muy personal, es algo que me interesa contar desde mi experiencia, pues obviamente yo lo escribo y yo lo hablo desde esa primera persona. Pero digamos que textos como las tesis, los artículos, los libros, generalmente no se escriben los informes, por ejemplo, los informes de un proceso investigativo, no se recomienda y por lo menos no se solicitan en primera persona. Yo considero que a mí me parece que este autor no está planteando lo que es, porque caemos en los juicios de valor y cuando estamos hablando de textos científicos, pues el juicio de valor es el que menos debe guiar ese tipo de textos, ¿no? Porque siempre nos exigirán en términos académicos que efectivamente podamos soportar y argumentar desde otros que ya han hablado de ese tema, ¿sí? En algunas ocasiones, digamos que las conclusiones, recuerden que las conclusiones en un documento, por ejemplo, de investigación o en un artículo,
si bien es una construcción nuestra, porque no es volver a decir lo que dijeron los autores, sino cuáles son esas grandes ideas de las cuales yo finalmente plasmo de todo ese ejercicio investigativo, no van en primera persona, pero por ejemplo nos llevan citación, porque son mis argumentos, mis conclusiones, mis ideas, pero no me quedo en la primera persona de a mí me parece, yo creo que si no es así, no funciona de otra manera, ¿sí? Porque digamos que lo que se plantea o se propone en el ámbito académico es que le quitaría o le restaría como rigurosidad al texto, ¿no? Pero pueden encontrar, por ejemplo, en un posgrado, dependiendo de la disciplina o del área de conocimiento, les pueden pedir, por ejemplo, un escrito tipo ensayo en donde ustedes, ese ensayo es muy desde su postura, desde su visión, ahí estaría uno hablando que sería un texto que permitiría la escritura desde la primera persona, ¿no? Entonces digamos que ahí sí depende mucho de el texto, del sentido, la orientación que también nos den o de lo que a mí me interesa plasmar y me interesa plasmarlo de una manera en donde sea, digamos que más cercana, más amena, más coloquial si lo queremos y que llegue a un público determinado. ¿Mm? Sí, ya comprendo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, como siempre yo aquí me pasé, perdón. La idea entonces de este primer ejercicio era que tuvieran la posibilidad de decir, bueno, una cosa es cuando yo me enfrento a mi escrito y escribo, y otra cosa es cuando yo debo hacer el ejercicio también de revisar y mejorar ese escrito, ¿sí? Digamos que a veces nos cuesta un poco si es nuestro propio documento, porque nosotros lo leemos N veces y decimos, primero ya estoy cansado de leerme, o cansada de leerme, y segundo, yo ya no le veo nada para corregir, ¿sí? Por eso yo les decía ayer que muchas veces debemos dejar descansar el texto y dejarlo descansar es, déjelo 1 o 2 días si tiene tiempito, ahí tranquilito, haga otras cosas, relájese con otros ejercicios para volverlo a retomar y decir, claro, aquí hay otros elementos a mejorar, ¿sí? Otro ejercicio que les decía ayer, que otro nos lea, que es un poco el ejercicio que hacemos acá, que el otro nos lea y nos diga, mira, yo mejoraría esto, aquí debería de pensarse de esta manera, esta idea no es tan clara, esta idea no está, digamos que debería de ampliarse para mejorar lo que se está proponiendo en el texto, ¿sí? Entonces, digamos que son diferentes tips que uno puede utilizar para mejorar también el documento, mejorar el texto, y definitivamente algo que no puede faltarnos para poder escribir es tener un conocimiento amplio del tema o adquirirlo en el proceso de lectura del tema de una manera abundante para poder tener muchas herramientas, muchos elementos, mucho discurso para poderlo plasmar en un texto. ¿Listo? No sé si haya alguna otra apreciación u orientación. Sí, lo que usted estaba diciendo, yo creo que es la parte más temerosa del escribir. Dárselo a otra persona que tenga un conocimiento porque lo va a destruir a uno. Entonces, claro, ese miedo para uno terminar diciendo, no, lo que yo escribí está mal, no, no, no hice nada. Pero pues es importante porque es la manera en la que uno puede llegar a mejorar, digamos, la técnica o aprender a escribir. Y también lo que usted decía de leer. Si uno no lee, no es capaz, definitivamente no es capaz de sentarse a escribir. Sí, sí, es muy difícil, es muy, muy difícil. Digamos que cuando yo llegué a la facultad allá en la Santoto, pues no es una facultad de mi disciplina, pero yo llego a aportar en el proceso de formación investigativa en la facultad. Y como son temas que tienen que ver con la actividad física, con el deporte, con la recreación, con la cultura física, pues no eran temas que yo conociera. Entonces, digamos que hablaban de la fisiología, del ejercicio, de los procesos de iniciación y formación deportiva, de los desarrollos motrices, bueno, de eso sí, desde la psicología podía comprenderles, pero digamos que habían elementos o temas que yo decía, no tengo ni idea. Entonces, lo que yo hacía era apoyarme, por ejemplo, en los profes, en mis compañeros,
que sí son del área y que saben del tema. Porque yo intuitivamente decía, no es claro el texto. Claro, ya llevar tantos años con ellos me ha permitido aprender muchísimas cosas y digamos que cuando leo los documentos de los chicos digo, aquí hay una vaina que no funciona. En algunos momentos es instintiva y yo me consulto, yo me apoyo, o sea, yo no tengo, claro, uno con los años y con el tiempo pierde la angustia de lo que tú dices, no, todavía no se me pasa la angustia de me van a leer algo que yo leí, eso todavía me genera angustia, pero no me angustia decir, mira, compañero, yo de esta vaina no sé, el estudiante me está escribiendo esto, yo tengo esta comprensión, yo siento que hay una claridad y esa intuición, digamos, me permite y me ha permitido identificar errores de los estudiantes en los escritos, por ejemplo, en lo que proponen, ¿sí? Por eso es un ejercicio que uno va mejorando, depurando y especializando cada vez más en la medida en que lo va haciendo. Pero es arriesgarnos, digamos que todos estamos en el proceso siempre y permanente de seguir mejorando nuestra escritura, de aprender a escribir cada vez mejor. En ese sentido, pues vamos quitando un poco ese temor y ese miedo y creo yo que desde el ejercicio que uno hace de revisión y evaluación, también tiene que hacer un ejercicio de respeto por la escritura del otro y desde allí decirlo con cariñito. Sin embargo, seguramente en su camino como estudiantes han encontrado que hay profes que lo dicen con cariñito y hay profes que no lo dicen con cariñito y le dicen algo así como me decía o nos decía nuestro asesor en su momento de la maestría, nos decía, ese documento le sirve para hacer una hoguera. Eso no le sirve para nada, vuelve y escriba así, nos despachaba. Y que uno queda, pucha, ¿ahora qué hago? Nada, y nos decía, eso no le sirve para nada, y era en serio. Y nos ponía a escribir otra vez. Pero eso es lo que, digamos, que le permite a uno mejorar. Entonces vamos a encontrar esas dos caras y bueno, no angustiarnos, porque a veces si entramos como en ese pánico, la tesis puede quedarse ahí muchos años y esa no es la idea tampoco, ¿no? Por aquí estoy totalmente de acuerdo con Alejandro Rubiela, referente a la dificultad de leer el texto y a poner por obvio algunas afirmaciones. Además diría que hace falta el uso de los conectores correctos, y de la forma que hablamos y el uso del que, sí, el dequeísmo, que no es tan fácil. Cuando uso el de que, cuando no lo uso, ¿cierto? También lo vamos a revisar para que nos permita tener como algunas nociones al respecto. No sé si tengan alguna otra apreciación o sugerencia o comentario, cómo nos vamos hoy, aprendimos algo. Muy enriquecedor. Hoy estuvo muy enriquecedor. La práctica siempre será muy enriquecedor. Sí, de acuerdo. Sí, yo sé que es que la norma APA así como vomitada, como digo yo, no es tan chévere, pero si nos quedamos haciendo práctica de APA, ahí nos quedamos. Pero igual vamos a hacer el ejercicio de practicar la APA en sus documentos como tal. Y sí, definitivamente practicar es lo que nos permitirá, obviamente, mejorar, en este caso, nuestra escritura, arriesgarnos, ¿cierto? A veces arriesgarnos a escribir cosas que nada que ver. Me gusta escribir poemas, escribamos poemas. Me gusta escribirle al día como está hoy, así no sea en verso, escribimos eso, ¿cierto? Y es una forma también de ir como desarrollando esas habilidades y esas competencias que son importantes en el escenario de lo académico, ¿no? Bueno, por aquí sigo viendo que solamente Diana subió el documento. El documento, porfa, que cada uno trae para este taller, lo requerimos para la jornada de mañana, así es de que mañana antes de iniciar la clase esperamos tener los documentos de cada uno de ustedes. No les dé miedo, no les dé angustia. Este taller es para eso, ¿sí? Y todos estamos en el proceso de mejorar, de seguir aprendiendo, por tanto no tengamos ese temor, esa angustia. Que ese temor y esa angustia, si la tenemos, sea para que nos movilice, no para que nos estanquemos, porque no tiene sentido tampoco. ¿Listo? Entonces, si no hay nada más para decir o ninguna pregunta, nos vemos nuevamente mañana, mismo canal, misma hora.